Intenta Bueno, listo, escuchar. ya estamos grabando. Eh, bueno, empieza un momento en que nosotros les vamos a escuchar a ustedes. Eh, Presenta el grupo que quiere, con títulos, todo, van hablando ustedes, nosotros vamos a estar calladitos, todos vamos a atender, y si algo no entendemos, lo anotamos o lo registramos en algún lado para después, al final, hacer las preguntas. Bueno. ¿Alguna pregunta para empezar? ¿Qué grupo empieza? ¿El mío o el otro? Digo, el que ustedes quieran, es lo mismo. Bueno, entonces empiezo yo, ya que estamos. Bueno, nuestro grupo está formado por Suárez Fernando, Marcelo Pérez y yo, Ritela Susana. ¿Sí? El tema que elegimos es el tratamiento de aguas residuales en la Municipalidad de La Punta. La planta de tratamientos que tenemos acá en la ciudad se encuentra a 2 kilómetros, ¿sí?, de la rotonda de entrada de la ciudad por la ruta 146. Porque por la ruta 3 se encuentra la planta de tratamiento, o sea, la planta potabilizadora de agua, ¿sí?, que son dos plantas totalmente diferentes. Por eso siempre tienen que entrar por la 146 a la planta de tratamiento. Yo lo explico para la gente que no vive acá. Después, el sistema de tratamiento de la planta de aguas residuales es aeróbica y de lodos activos, ¿sí? Y, ¿cómo se dice? Tiene una cobertura de unos 18.000 habitantes, más o menos, ¿sí? Porque a veces, ahora creo que hay más, con todos los hogares. Hay 6 escuelas con todos los niveles, iniciales, primario y secundario. Un supermercado, un hospital, 2 comisarías, una escuela guardería, una estación de servicio y diferentes negocios, lubricaderos de agua, entre otros. ¿Sí? Tiene un tratamiento preliminar, un tratamiento primario, un tratamiento secundario, ¿sí?, y el tratamiento de lodos y el tratamiento final de las aguas. ¿Continúa acá? Sí. Bueno, el agua residual ingresa a la planta por un colector que está ubicado a 10 metros de donde está la planta, y 15 metros adentro sale a cielo abierto un canal de aproximadamente 2 metros, y ahí ya tiene los rastrillos fijos, que es donde quedan los sólidos de mayor tamaño. Ahí irían piedras, plásticos, ramas, todo lo que venga dentro del agua residual. Tiene que ser los mayores a 5 centímetros, más o menos. Después del rastrillo fijo, pasa por el desarenador, que es un canal de 4 metros, un doble canal de 4 metros, y ahí se encuentran unos rastrillos giratorios. Ahí sería el tratamiento primario que se le hace al agua, donde se le quitan, digamos, los residuos sólidos. Ahí está compartiendo. Después, después de pasar del desarenador, que salen todos los residuos sólidos de mayor tamaño, pasa a la pileta de aireación o aeróbica, que es una pileta de 70 por 40 metros, cuando tiene una profundidad de 4 metros y medio. Dentro de la planta, ahí se ve en el dibujo, tiene unas cañerías horizontales y verticales que tienen unos discos que están al fondo de la pileta, que están en constantemente movimiento, produce la aireación, ¿no? Y esto ayuda a los microorganismos a formar los flóculos, que se van uniendo en la superficie por el tema de la aireación, ¿no? Después a veces se utiliza, lo que nos decían en la planta, sulfato de aluminio como para acelerar el proceso de la formación de los flóculos.
Después, a ver que me perdí. Bueno, el agua residual en la pileta tiene un periodo de residencia de 5 a 7 días y luego pasa a los sedimentadores, que son los que están atrás, para separar los flóculos del agua. Ahí se produce también la coagulación, ¿sí? Que forma una masa gelatinosa, aumentando el tamaño de los flóculos para que queden en los filtros o en los sedimentadores. Y ahí pasaría a hablar un rato Marcelo. Bueno, una vez los flóculos o los lodos activos, ya en la pileta de aeróbica, vuelven a la pileta, y son nuevos, o son retirados de la planta por una empresa terciarizada que se encarga de disposición final, como es Cochem. Ellos vienen con camiones cisterna y retiran los lodos que ya no pueden ser reutilizables. Una vez cada tres veces por día, en cada etapa del proceso se toman muestras. Esas muestras se analizan por medio de una pipeta, de una jarra de decantación, y se empiezan a hacer pruebas de DBO. A su vez, el agua, una vez ya cristalina, se pasa a una pileta en donde por medio de una bomba dosificadora se le va agregando cloro para adecuar el agua, que luego es conservada en una pileta. Todo lo que se produce en este proceso es alrededor en invierno de 1 millón de litros de agua por día de fluente, y en el caso de verano llegan a 2 millones de litros. Los principales contaminantes que tenemos en nuestro efluente, un poco lo que ya explicaba Susana, es derivados de lubricantes, o sea, por los lubricentros que tenemos en la ciudad, grasa de las carnicerías, del lavado, que son vertidos a los efluentes domiciliarios, y en aspectos sólidos se encuentra mucho lo que es restos de pañales, toallas femeninas, distintos plásticos que son vertidos erróneamente dentro de lo que serían los conductos de nuestro tratamiento. En cuanto a los sólidos, una vez que ya los efluentes, como les dije, el agua ya tratada, clorada, se coloca en una pileta, y lo que son los sólidos, propiamente dicho, van a un enterramiento. En el caso de lo que son los pañales, lo que son los restos que ya no son biodegradables, se los lleva esta misma empresa, Ecochem. Ellos vienen, retiran, cuando ya los depósitos que tiene la planta están saturados. Lo que es biodegradable, se produce un enterramiento en unas piletas de cemento para poderla utilizar después como posible fertilizante. Y eso sería un poco, bueno, el funcionamiento de toda nuestra planta. No sé si hay algo más. ¿Preguntas? Hacia el grupo, ¿entendieron todo? ¿Algo que quieran que ellos les cuenten? Miren que han averiguado por todos lados estos tres. Profe, ¿qué es una prueba de DBO? Bueno, DBO es una demanda bioquímica de oxígeno. Esto se realiza en un Erlenmeyer, que es una jarra, donde se agrega la muestra con un electrodo y se controla el oxígeno disuelto. Eso se incuba a 20 grados durante 5 días y se realiza una curva de la cantidad de oxígeno disuelto que hay, y va a ir disminuyendo porque se va consumiendo por las bacterias que tiene la muestra de ese agua. Cuando se hace estable, ahí a los 5 días se hace, quiere decir que ya no tenés bacterias que consuman más oxígeno. Entonces el agua está en condiciones de utilizarse para riego y darle otros usos. Se llama DBO o DBO5 porque son 5 días. ahí en el dibujo que nos mostró la profesora está el laboratorio donde se hacen todas estas muestras en un cuadradito chiquitito, ¿sí? Que tiene la misma planta. Por eso se hacen todas esas muestras.
En los archivos de la materia, de esta unidad, está explicado eso, demanda química de oxígeno. Ah, bien. Bueno, Sí, el laboratorio está arriba de los sedimentadores, ahí en el planito se ve. sí. No, estaba viendo porque Ah, no está. sé por qué creía que había una foto con una jarra que estaban midiendo sólidos en suspensión. El laboratorio sería este. Sí. Claro, ese cuadrito chiquitito que está ahí Este, arriba de los redondos, de los este, sedimentadores, como Exactamente. serían. este es Claro, este el apenas- cuadrado grande es la piscina aeróbica. Los redonditos son los sedimentadores. El cuadradito chiquito que está al lado de los redondos es la pileta de lodos que ya no tienen funcionamiento, que ya no sirven, son lodos viejos que se les llama, y ahí es donde se juntan para que, si El contento no, de los claro, para que Cochen los retire, ¿sí? Adelante del cuadrado grande que es la piscina, ¿sí? Hay un cuadradito chiquitito, finito, que casi no se ve, y ahí están los rastrillos mecánicos, ¿sí? Y en el otro cuadrito, adelante, ¿sí? Están los rastrillos fijos, que ahí es donde se van todos los contaminantes sólidos más grandes. Y acá, Ay, no Esa, veo dónde esa es lo la señala. pileta, profe, esa es Sala la de pileta. máquinas, dice. Según el dibujo ahí dice sala de máquinas. Claro, eso es donde es todo lo que mantiene en funcionamiento todo lo que son los aireadores, que son todas esas líneas que se ven ahí, son las mangueras de aireación. y esto, No veo dónde señala, perdón, estoy re ciega. Al lado del Arriba de la- laboratorio, a la derecha. Ah, esa es la pileta, ¿cómo era? De Se los clora el cloros. agua, ¿eh? Sí, la que clora el agua. El agua de salida, ya digamos, para utilización se le agrega cloro. Para terminar de matar, digamos, los microorganismos o cualquier bacteria que tenga. bueno, no sé, alguien pueden preguntar, ya ven que hay espalda ahí. Muy bien, los chicos. Profesora, ¿le puedo hacer yo una consulta referente a este punto final? Ay, ahora no sé si no me animo. No, que yo consulté y no supimos llegar a ver una inquietud que tuve. En el caso del agua, ya está tratada de un efluente, ¿cierto? Está clorada. ¿Esa agua se puede utilizar para uso como bebida para animales salvajes, animales domésticos, lo que sea? Para animales, Yo diría sí. ¿Se puede? Todo No, depende. un tema de político parasitario. Consumo de animales, sí, lo que no podés es para el consumo humano. Y Sí, pero- entonces tampoco para cultivo. Sí, sí, sí se puede. El Ah, cultivo En el yo caso de animales, Cultivos, sí. hay enfermedades que son transmitidas del ser humano al animal, el animal devuelve al ser humano, ¿cierto? Son las famosas zoonóticas. enfermedades. Exacto. En este caso, no puede pasar que lleguemos a ese nivel de producir una enfermedad. Se supone Según- que el agua, digamos, se hace un análisis y el agua está en condiciones para que sea consumida y para cultivo y para animales domésticos y silvestres también. Tengan Se en supone cuenta que en los apuntes, o sea, en el material teórico está y en el Power, también habla un poco bajo el concepto de contaminación y hablan de la calidad del agua, que es como un rango de calidad, depende para los usos que sea. Y con el tratamiento pasa lo mismo. Según el nivel de tratamiento, la eficiencia del tratamiento, de los métodos que vos uses, vas a tener un nivel de depuración de esa agua. Para lo que vos la uses, te lo va a dar una norma. A ver, esperen un segundito. Si vos la querés usar para animales, sí, puede ser. No, no puede ser. Depende. Para qué animales,
cuál es la norma o la directriz técnica que te lo permita y los análisis de ese efluente tratado. ¿Qué pasa? Con los tratamientos que hacemos, usualmente con la cloración, ya se supone que la mayoría de las enterobacterias que pueden entrar en eso que vos decís, un animal que vuelve, y sí, por eso también le hacemos huevos de alminto, que son las lombrices solitarias, por decir así. Por eso luego te dice, sí, sí se puede. Este caso que ustedes hablan, donde afirman, y yo no sé, que cloran el agua, esa agua, dice Lara, ¿se puede usar para bebida? Sí. Okay. Ahora, para saber posta, sí, hay que hacer una analítica a salida la serpentina, o sea, de ese cuadradito, ese es lo que hace un contactor de oxígeno y cloro. Por eso hace así, para que antes de ya largarlo por el ducto, tenga la carga necesaria de cloro para que siga actuando, pero no tanta como para que mate a donde sea que llegue. Sí, pensemos una cosa también, que se supone que estos tratamientos se hacen para que esa agua, digamos, que pueda ser reutilizada, muchas veces se libera a ríos. Entonces, si vos estás liberando agua a un río donde cualquier animal puede tomar agua, ya desde ese momento, digamos, estaríamos contaminando a esos animales. Obviamente que todo esto tiene que ser mediante un análisis, o sea, muy cuidado. Sí, yo lo que voy, en este caso puntual acá, estamos hablando de aguas residuales, de materia fecal, donde pueden venir parásitos, vienen distintos, hay algún proceso de una industria donde capaz que el agua que están vertiendo es de una bodega que lo que vas a vertir son restos de vegetales y demás. Que por ese lado apuntaba, no sé si hay otro tipo de análisis, o a la pileta donde se acumula el agua, después de un tiempo se le hace algún control parasitario, a ver si creció algo. No, a la pileta no. Si no crece. No, el análisis se hace, incluso, bueno, en la planta que ustedes visitaron, después de los sedimentadores, entre los sedimentadores y el clorinador, hay, no me acuerdo si antes o después, hay una parte de canal que es como que se enancha un poquito, se estrecha y se enancha, y debería tener, pasa que también se deterioran, en un par de años las plantas se vienen abajo cuando no les hacen mantenimiento, pero bueno, o sea, el vertido final, después del cloro, sale un canal, porque el canal tiene medidas adecuadas y una grilla, una tabla de regla para medir el nivel del agua es el caudal, o sea, es como un modelo matemático y físico que está el cajón así, entonces el nivel del agua a esta altura de las reglas significa que están saliendo tantos metros cúbicos por segundo. Y ahí algunos lo hacen ahí mismo, y si no, suele haber otro recintito más, que es la cámara de toma de muestra. Y al principio también, para hacer la caracterización. No estamos hablando de nada que no esté en la teoría, ¿eh? Sí. Entonces, al final vos, antes de largar el agua, sí, después que le pusiste el cloro es la desinfección para esas bacterias que tanto te preocupan, que hablamos en general de enterobacterias. Pero ahí van, virus, bacterias de todas las formas, cocos, bacilos, vibriones. Fibrones, también. Algas. Bueno, entonces hay una norma para según el uso que vas a dar a esa agua. Uso es si lo vas a dar de bebida, si lo vas a tirar a un río, si lo vas a tirar al suelo, si lo vas a tirar al suelo y vas a regar, si lo vas a llevar para recircular como agua de inodoros, o en países de ultra mega avanzada, si lo vas a llevar a la canilla de beber, guarda porque se hace. Bueno, ahí es donde haces el análisis. Y sí se hace la DBO, por supuesto, la DQO, porque son hay 5 analíticas básicas
para las aguas y lo más barato, que es DBO, DQO, sólidos de suspensión, pH siempre. Y bueno, un bacteriológico siempre le haces si son aguas municipales, o sea, si son aguas servidas humanas, para que no llegue, para que no vaya ninguna. Hay 5 análisis básicos baratitos, pero después cuando vos ya te pones en fino, ya empezás a buscar otras cosas. Por supuesto, cada vez que metes un parámetro más para analizar, son 5 lucas más en el análisis, o sea, 5.000 pesos. Entonces, hay un básico para medir la eficiencia, que son 5 o 6 parámetros que están dados en el Power. Entonces, esa analítica es la que te mide la eficiencia del tratamiento. Profe, ¿esos procesos los debe hacer el municipio o los hace medio ambiente? No, la municipalidad, porque, bueno, también hablábamos jurisdicción y competencias. También en algún momento creo que dijimos, aguas residuales domésticas y residuos sólidos urbanos es competencia de las municipalidades. Punto. Entonces, la municipalidad... En todo caso, medio ambiente puede hacer una auditoría, caer en la planta y controlar de que se esté cumpliendo con las normas, digamos. Claro, eso es como que tenés jerarquías de control. Entonces, yo me mando un ilícito, no sé, salgo a vender marihuana en la esquina de mi casa y alguien me tiene que controlar. ¡Pum! Pero la policía provincial. Profe, ahí disculpe, ahí el Ministerio de Salud, hay un área que es auditoría sanitaria, que justamente es bromatología y control de agua, que sacan muestras de todos los municipios y ahí hacen eso lo controla el Ministerio de Salud en el área de auditoría sanitaria. Sí, 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 muy bien, muy buen dato, Paula. Y ahí es auditoría sanitaria. Entonces, ¿qué van a controlar? Que el agua esté dentro de los códigos de seguridad alimentaria. Por lo general lo que hacen, porque son compañeros míos de trabajo, van al municipio, sacan una muestra de una cantidad corriente, le hacen, ahí inmediatamente hacen la turbidez y la cloración, y después se llevan una muestra para hacerlo físico-químico. ¿Qué pasa? Eso es agua de grifo, de casa. Sí, es agua de casa, sí. Estamos en el ámbito del agua potable, no del agua residual. También hacen controles justamente a los centros de tratamiento de agua, también los hacen controles ellos. Claro, pero ahí yo creo que van a la planta que yo decía al principio, que es la de planta potabilizadora, creo. Sí, exactamente, van a las plantas y a la agua corriente. Sí. Chicos, está súper interesante seguir hablando de esto y si quieren charlamos en otra clase, pero ahora ya usaron media hora, le vamos a dar la media hora a tu grupo, Paula. Gaby, yo quería decir una cosita antes de que pasaran de grupo, que estuvo muy linda la charla, que hubiese estado interesante que presentaran un PowerPoint o hagan algún tipo de presentación, sobre todo para ver imágenes, o esa imagen que presentó Gaby, que ustedes la ponen como la puso Gaby, y mientras van explicando pueden ir mostrando los distintos lugares, digamos, para apoyarse, digamos, que tengan una apoyatura. Esto es, en caso de que sea una cuestión virtual o en caso que sea presencial. A veces uno tiene que hacer alguna presentación o contar sobre algún tema y también un PowerPoint que le sirva de apoyatura, y para además, mientras uno va explicando, a veces, bueno, mira, empieza por acá, sigue por allá, y uno se lo va imaginando, pero si tiene una imagen, por ahí ayuda un poco más. Nada más claro, que eso. yo por ejemplo, le dije a mis compañeros porque, por ejemplo, Fernando, que es el que más se maneja en tecnología, está justamente en el trabajo. Y yo no sabía hacerlo, porque queríamos poner justo la imagen que puso la profesora, que gracias a Dios la puso.
así sin que le dijéramos nada. Pero sí, eso yo no sé hacerlo, por eso no lo hice. Sí, has abierto la... Gaby, ¿qué pasó? Se me pone intermitente la internet. Cualquier Ajá. cosa, no importa, porque siguen y aparte están grabándose. O sea, si yo me Sí, desaparezco, no pasa nada, seguimos. y si vos desapareces tampoco, porque sigue grabando en tanto quede registro, no pasa nada. Dale. sí, la idea era hacer una presentación, pero bueno, se complicó porque yo también estoy del teléfono y estoy como vampiro, duermo de día y trabajo de noche, así que se complica ahí. Era el horario que más o menos los tres podíamos conectarnos, entonces Sí, bueno, con el celular. yo igual. Yo llegué a las 7 de la tarde, así que No, es que está complicado. bien, o sea, no estoy diciendo, digamos, no los estoy retando, es una sugerencia, digamos, cuando uno tiene una presentación de alguna materia, alguna presentación de algo que va a exponer, usualmente, digamos, tiene una apoyatura para poder mostrar un mapa, no sé, si tiene que mostrar en algún lugar que no sea Argentina, si no se conoce el lugar, fotos. Sobre todo porque yo en el trabajo de ustedes habíamos visto que ya habían hecho diagramas y todo. Seguimos con el otro. Gaby, ¿estás? Se congeló Gaby. Quedó congelada la imagen, sí. Bueno, arranquemos con el otro grupo. Bueno, iba a comenzar Cintia. Sí, voy a comenzar yo. Bueno, nosotros de todas las opciones nos enfocamos en lo que es el tratamiento de aguas residuales. Bueno, elegimos biodigestores. Bueno, los integrantes del grupo, bueno, son Valeria, Paula y Karina. Bueno, ya creo que entendemos por agua residual, obviamente, toda la agua que queda como residuo de las distintas actividades, ya sean actividades domésticas, actividades urbanas, industriales, de uso agrícola ganadero. Bueno, esas aguas sabemos que, como son residuales, contienen distintos tipos, están contaminadas, pueden tener contaminantes físicos, químicos, biológicos. Dentro de eso podemos encontrar sustancias tóxicas, microorganismos, aún inclusive, bueno, material en suspensión, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es necesario que estas aguas sean tratadas para que puedan ser vertidas hacia distintos cuerpos de agua, como pueden ser ríos, lagunas, lagos, ya que, bueno, así como se encuentran, no están aptas ni para el consumo humano, ni para el consumo animal, como hablaban recién, mucho menos para riego. Por eso es necesario someterlas a un tratamiento de depuración de aguas. Bueno, justamente uno de estos métodos de depuración son los biodigestores. Bueno, sin ir más lejos, o sea, que el agua se encuentre tan contaminada, o sea, si no se la tratara corrientemente, o sea, si no se la tratara de una manera efectiva, obviamente que va a producir un deterioro en la calidad del recurso natural en sí del agua, ya sea para consumo. Por ahí cuando el agua tiene mucha presencia de materia orgánica, se puede producir lo que es la eutrofización de las aguas, que es también lo que sería un poco que proliferen ciertas especies de bacterias. Eso hace que el agua tenga mucho contenido de nutrientes, principalmente la eutrofización es una de las contaminaciones más comunes que se suele ver. Así que bueno, entonces justamente todas esas condiciones que la hacen inhóspita para el consumo, es necesario tratar. Bueno, y básicamente los biodigestores es un método de tratamiento de aguas residuales en donde consta de un tanque, sería, en donde ese tanque o ese recipiente se encuentra cerrado herméticamente, es decir, que está totalmente aislado del exterior, no hay un intercambio ni de materia ni de energía. Por lo tanto, bueno, adentro de ese contenedor, adentro de ese tanque, se produce el proceso de biodigestión. El proceso de biodigestión básicamente es una fermentación, ¿no es cierto?,
Esta fermentación es anaeróbica, significa que las condiciones tienen ausencia de oxígeno, en donde lo que sucede es que determinados microorganismos trabajan de manera conjunta, de manera cinética, y lo que hacen justamente es hacer la digestión de esta materia orgánica, y lo que se obtiene como producto de este tipo de tratamiento de aguas residuales es bioabono y biogás. Bueno, después siguen las chicas. Principalmente los biodigestores tienen 5 partes principales, que es la cámara de carga, donde justamente se introduce el material orgánico. Ese está ubicado más o menos a 1/4 o 1/6 de la temperatura máxima del recinto. El recinto propiamente dicho, que justamente es el reactor o cámara de digestión, que ahí es donde se produce la biodigestión. Y por lo general el recinto dentro de él suele tener un agitador, que es para mezclar justamente la materia orgánica con las bacterias, haciéndolo más homogéneo y para que hagan contacto más rápido y acelerando el proceso de biodigestión. Además, del lado opuesto, digamos, de la cámara de carga, está la cámara de descarga, que es justamente donde está a una altura inferior a la cámara de carga, el lado opuesto, y es donde los residuos, se eliminan los residuos del biodigestor. Eso también es justamente el bioabono. Y después tenemos superior a la cámara de carga, está la tubería. Esta tubería es la que va a llevar el biogás y también residuos de agua. Además, la tubería tiene una válvula. Esa válvula permite que la presión no supere los límites de tolerancia dentro del recinto. Y lo más importante, una de las cosas más importantes, una tapa hermética. Esta tapa hermética no permite que entre aire ni oxígeno, porque justamente, como decía Cintia, es un proceso anaeróbico. Tiene que ser en ausencia de oxígeno. El funcionamiento, el agua residual ingresa por el tubo de entrada, pasa por la cámara de digestión, en donde se encuentra en condiciones anaeróbicas, dijo recién Pau. Ahí los materiales son transportados por el agua y tienden a depositarse en el fondo y formándose una acumulación de lodo, donde se produce ahí la primera digestión. Las grasas tienden a flotar subiendo por el filtro, donde las bacterias fijadas completan el tratamiento y la filtración del agua, reteniendo los sólidos ligeros en el fondo y liberando el gas líquido. Finalizado el proceso, el gas es almacenado en tanques y los lodos son pasados a una cámara de hidrogenación, que son usadas para bioabono para los cultivos. Debido a la consistencia acuosa de los lodos, es secado y separado de su fase líquida. Los residuos líquidos pasan a zonas de tratamiento de agua o a los humedales. Es importante para el funcionamiento tener unos parámetros físicos y químicos de control, que sería el pH, la temperatura. El pH generalmente se tiene que mantener un pH neutro entre 7 y 7,8, porque se puede producir una acidosis, que es cuando se empiezan a mezclar. Entonces, si se produce una acidosis, se inhibe el metabolismo de los organismos, los metanogénicos, entonces no se produce el biogás. La temperatura debe mantenerse entre los 10 y los 55 grados, pero también depende del lugar donde esté ubicado, del tipo de biodigestor, el material usado para la construcción del biodigestor, como decía, el clima de la zona donde esté ubicado. Y otra cosa también era el tiempo. Al acelerar la temperatura, el tiempo es más rápido. ¿Sigo, no? Sí, vale. Bueno, los tipos de biodigestores, existen 3 tipos de biodigestores: de flujo continuo, de flujo discontinuo y de flujo semicontinuo.
el biodigestor de flujo continuo se utiliza para el tratamiento más que nada de aguas residuales, tiende a ser para industrias, lo utilizan mucho. Y dentro de ese tienen otros sistemas, que está el sistema de desplazamiento horizontal, el sistema de tanques múltiples y el sistema de tanques verticales. Después tenemos los biodigestores de flujo discontinuo, que se desplazan por, su descomposición se hace por lotes. Las cargas ingresan al inicio del proceso y se retiran al finalizar al finalizar la descomposición. Después tenemos los biodigestores de flujo semicontinuo, que son utilizados para el tratamiento de aguas contaminadas, que puede ser en cúpulas o móviles. Eso sería. Bueno, ¿tienen alguna pregunta los compañeros? Profe, quiero agregar una cosita. Vale. Bueno, dentro de lo que también de lo que estuvimos investigando y todo esto, que por ahí no lo pusimos mucho en el trabajo, pero llegamos a la conclusión con las chicas que es una metodología de, bueno, tratamiento de aguas residuales que dentro de todo es bastante económica, entonces se puede como que es más accesible. No sé si eso se podría considerar como una ventaja, pero bueno, o sea, dentro de todo, entre los parámetros que hemos estado viendo, la podemos llegar a mencionar como una ventaja. ¿Averiguaron si alguien o conocen a alguien que tenga un biodigestor en su casa o en algún lugar? Yo los he visto en Juana Coslay, en la municipalidad, en distintos barrios privados. Yo también, profe. Yo me contacté con un chico que tiene un biodigestor también vive en Juana Coslay. En general usa todo energía renovable en donde está viviendo. Pero él tiene un biodigestor tipo casero tiene. Ajá. Sí. ¿Y le funciona? Sí. ¿Está funcionando? Sí. Sí, después, yo que tengo entendido, yo uso biodigestores, pero no son de aguas residuales en este caso, que sería en Juan Llerena, en lo que es la planta de Paladini, que fueron inaugurados, creo que son 4 biodigestores de muy buen tamaño. Y después, bueno, en la Universidad de La Punta tenemos el biodigestor piloto que se hizo con el profesor Rastrilla. Exactamente. Sí. Sí, pero el de La Punta yo averigüé y me dijeron que no estaba en uso, no estaban usándolo ahora actualmente. Sí, no sé si lo han descontinuado. Yo estuve con ellos. Me parece que no está, que este año o desde el año pasado y hace un par de años no se está usando, porque además había algunos alumnos de la ULP que estaban trabajando con el biodigestor y no están en este momento haciéndolo. Pero sí funcionó. Sí. Estuvo varios años funcionando. Sí, pero últimamente no estaba en funcionamiento. Sí, yo averigüé eso. El biogás que producían lo utilizaban para un termotanque para mantener la temperatura del biodigestor. Y con los sólidos vendían en la ULP fertilizantes a los alumnos y al personal de la ULP para las plantas. Eso es lo que yo sabía hasta ese momento cuando estábamos en sistemas energéticos. Sí, en La Punta también en una escuela tenían un biodigestor más pequeño. No me acuerdo bien en qué escuela, pero en una escuela tenían un biodigestor. Con el tema de La Punta les pasó que no lograron estandarizar el proceso porque hay que manejar, bueno, vos, Karina, un momento hablaste de la palabrita inhibición del proceso. Todos los procesos biológicos funcionan dentro de determinadas condiciones. Sí.
tratamiento de las aguas en una planta estándar aún oxigenada es lo mismo. Entonces, cada vez que hay vida, esa vida se va a mover y va a hacer sus procesos metabólicos dentro de rangos de condiciones ambientales, en este caso del biodigestor. Pero aparte, a veces, como son procesos biológicos y químicos, hay sustancias o condiciones que son inhibidoras del proceso. Entonces, cada vez que hablamos de depuración, siempre tenemos que tener en cuenta el tema de cuáles estarían inhibiendo el proceso, retrasándolo o directamente haciendo que no funcione, y después manejar las condiciones ambientales para que ese proceso sea óptimo. Ese manejo de condiciones en un biodigestor no es que sea una receta básica, hay rangos, y depende del tipo de residuos que se metan al biodigestor. Estoy hablando respecto de la punta. Es que tienen, o sea, que cada uno tiene su manera de funcionar. Y lo que yo escuché por última vez respecto al de la punta era que no lograban mantener en brete, en umbrales, esas condiciones, todas las que se requerían, para que tuviera una producción continua. Y que los rangos de biogás también fueran como estables, es decir, bueno, contamos siempre con esto. Pero bueno, por ahí se les descontrolaba la temperatura, entonces tenían menos, se detenía el proceso, tenían que ir a ver qué pasaba. O sea, la cantidad de residuos no era mucha tampoco. Eso es lo que yo había escuchado también, que lo que pasaba era que eso que vos estás diciendo, Gaby, sucedía porque la cantidad de residuos no era el suficiente. Que había días que había mucho y otros días que había menos, y entonces como que no había un estándar de la cantidad de residuos, entonces por eso no podía, digamos, tener una continuidad. Sí, eso es lo que yo había entendido, lo que me habías bien explicado. Tuvimos que ir a buscar en varias ocasiones residuos, fincas o granjas para agregarle y activar nuevamente el biodigestor porque se detenía. En el caso del de la universidad. Sí, de la universidad. Sí, el otro que mencionaste, Juan de Arena, ese entiendo que funciona relojito, salvo, porque aparte lo han metido bajo las normas de calidad ambiental de la empresa. Sí, ellos plantan, creo que era sorgo, si mal no recuerdo, para abastecer también aparte del criadero de cerdo, abastecen también a los biodigestores. Le van agregando para aumentar los volúmenes. Creo que era sorgo, si mal no recuerdo. Sí, no sé. Lo que sí sé es que el agua de los purines o sea, la parte más líquida que tienen de los chanchos y la parte líquida que sale del biodigestor la estaban tirando en un campo propio y estaban ahí, no estaban controlando muy bien el exceso de materia orgánica que podía tener esa agua y que podía hacer que el suelo, el cuerpo receptor que lo recibía como abono, tuviera un superávit de abono y se sellaran los poritos del suelo. Ese concepto no está muy claro. Pero no, el caso de los biodigestores de Lanquetruz es emblemático. Sí. Volviendo a los de ustedes, chicas, ustedes se centraron más bien, no entendí, Ángeles, muy bien, o sea, ese tipo, esa clasificación que vos hiciste, ¿para qué sirve? O sea, esas diferencias te marcan usos o tipos de residuos o qué. Lo que pasa es que, bueno, según lo que yo fui investigando más, para agregarle, es que se clasifican en 3 continuos, semicontinuos y discontinuos. Y en uno, más que nada, en los de flujo continuo, se usan para lo que es más grandes tipo industriales. ¿Esa es su pregunta, profe? Sí, acá estoy leyendo también del trabajo, lo que vos decías. O sea, los de continuo es más que nada para biogás. Claro. ¿Y lo de discontinuo? Lo de discontinuo es que requiere mayor cantidad de mano de obra
y el espacio tiene que ser mayor para almacenar la materia prima. O sea, son más grandes el discontinuo. Claro. Sí. Y el de semicontinuo, vos leías de acá que es para tratar agua contaminada. Sí. Y puede ser por cúpulo o móvil. ¿Y eso qué sería? Los distintos tipos de la forma más que nada, por lo que yo entiendo, la forma más que nada arquitectónica de el biodigestor. Por las imágenes que investigamos y los distintos modelos que vimos. A su vez, tiene una infraestructura distinta a lo que sería el tanque hermético. Karina, este señor que tiene biodigestor casero, ¿te contó algo del retiro de lodos? ¿Cómo hace, o sea, cómo trata esa parte? No, esa parte no, porque después nos íbamos a comunicar y no me pude comunicar, pero sí me mostró unos videos que no se los pude mandar, que se los tendría que mandar. Ahí con el tema de los lodos, o sea, la parte sólida del proceso, que se va al fondo. Profe, sí. En los barrios privados, el retiro lo hace Ecosem, lo hace una empresa. Ajá. ¿De qué dimensiones los has visto vos, Ángeles? He visto, pero no son generalmente tanques tipo éticos de los tipos Rotoplas, con un sistema de cañerías y están en distinto nivel, no están igual. Sí, pero generalmente son dos que usan. O sea, están en cada domicilio, no es para... Claro, no, en cada domicilio. Los que yo he visto en La Pancha, en Juana Coslay, están en distintos domicilios, en Las Sacras también he visto en distintos domicilios. No he visto una planta completa para un barrio, nunca. Ajá. No, ninguno gasta en eso. No sé en los quebrachos. No, debe tener... No, los quebrachos no. Debe tener la red de cloaca, debe tener la red municipal. Bueno, con el tema este de los benditos biodigestores domésticos, modelo Rotoplas, que es el más vendido, sí, vienen ahora unos, pero no sé muy bien cómo es el funcionamiento de autolimpiado, que dicen, como que no tenés que retirar. Ahora, la lógica es la siguiente: no tenés que retirar vos, pero algo debe tener para que saques ese sólido, esa materia orgánica sólida que se va al final. Eso, o sea, los modelos estándar de los biodigestores domésticos, y bueno, en algún momento hay que abrir la puertita y sacar la porquería. Y sí, me imagino que Ecosem retira, en el sentido de que son, no sé si se acuerdan, son residuos peligrosos porque son infecciosos. El agua sí lo utilizan para regar. Sí he visto que lo utilizan para regar y ponen distintas plantas que absorban el agua ya filtrada. Sí. Bueno, ahí se junta con lo del otro grupo, con el tema del agua para riego. Salvo un contenido alto de algunas clases de bacterias entéricas, o sea, del intestino, puede haber algunas combinaciones que, estando en el suelo y con alta materia orgánica, puedan llegar a asfixiar las raíces de los árboles y se secan. Hay casos así, están documentados, yo no me acuerdo cuáles son las especies y cómo es también exactamente, pero a veces pasa. Pero tenés que tener una altísima carga bacteriológica y de materia orgánica. Puede pasar.
Saquemos de lado eso, vamos a lo estándar. Un biodigestor, una planta como la de la punta, aún sin cloro, ponerle que un día se olviden. Bueno, el agua más o menos tratada, cuando ya los sólidos grandes se han retirado, los que están en suspensión han asentado, si está un poco turbia no importa tanto, y en tanto tenga sola materia orgánica y no tenga metales o sustancias o sales que puedan salinizar el suelo, el agua esa puede ser usada para cultivos y de toda clase. ¿Qué sucede? La Organización Mundial de la Salud te pone normas, sugiere valores de coliformes fecales y generalmente rondan en los 2000. A medida que ha pasado el tiempo, la OMS es como que ha dado más explicaciones y que dice, mira, si tiene 3000, tampoco importa. El tema es, o sea, porque la planta no se lleva los coliformes, la planta se lleva el agua nada más. Entonces se puede usar el agua para riego para cualquier cultivo. El único problema es la manipulación de esos frutos o de esas hojas o de esas partes comestibles que si están en contacto con un suelo húmedo con esa agua, se van a infectar. Entonces es más por una cuestión de prevención de que la gente no se enferme por una verdura mal lavada o por una fruta que cayó del árbol al barro y venga, va al mismo cajón. ¿Me entienden? Sí. Sí, Yo me pero- acuerdo, profe, que conocí en Mendoza, no recuerdo ahora el municipio, que tenía el sistema de cloacas y en el sistema de la planta de cloacas que tenían, ellos tenían álamo con ti. No me acuerdo la especie de álamo, entonces ellos hacían madera, usaban el agua de riego para hacer madera para cajones. No recuerdo el municipio ahora. La mayoría los tiene. Ahí estoy, registren esto, Campo Espejo, planta depuradora de líquidos cloacales. Está cerca de Ciudad de Mendoza. La van a ver, la buscan en Google Maps y van a ver las dimensiones que tienen. Es un combo de piletas, en serie y en paralelo. En Mendoza tiene una legislación para industrial muy fuerte con el tema del agua y te piden reuso. Y te piden reuso efectivo. Entonces, ¿qué hacen? Cultivan plantas de crecimiento maderables de rápido crecimiento para que absorbe esa agua. Está hablando de álamos, y están probando con otras, pero siempre así maderas como baratas y que no requieran mucho cuidado. Entonces, la empresa absorbe los costos del tratamiento mínimo del agua y después esa agua en su propio terreno o por ahí alquilando, pero siempre dentro de mucha legalidad, riega hectáreas de eucalipto, de álamo, qué sé yo, mínimo cuidado y es más, generalmente la madera no le interesa. Y también en la época del protocolo de Kioto, estoy hablando de alrededor del 2000, cuando estaba en auge eso, también podían, si eran empresas multinacionales, también entraban al negocio de los bonos carbonos por el tema de la captación del carbono, de esos cultivos. Todo Mendoza con Campo Espejo tiene 2 plantas grandes, 2 lagunares, y vende el agua. O sea, la municipalidad trata el agua y la vende. Sí, yo lo conocí, ahora me acuerdo que es ahí, sí. Vos llevas tu bidón de agua, te estamos hablando de agua potable, vos llevas tu bidón de agua, ellos te lo lavan, te lo limpian bien, y vos creo que ponías una ficha y llenabas el bidón de agua. Potable. Sí, potable, potable, tenían un sistema de... ¿De ese lugar de tratamiento de aguas residuales? No me acuerdo bien en dónde era, pero el sistema era así. Ellos tenían una planta de agua. Pero entiendan que son cosas distintas. Planta potabilizadora a planta depuradora de aguas residuales. Y ni siquiera tienen que estar cerca. Una es al inicio del proceso y la otra es el agua residual. Volviendo a Campo Espejo,
es el agua residual de Gran Mendoza y Ciudad de Mendoza, y esa agua se trata en esas lagunas. Miren, ¿no? En Google Maps, van a ver las dimensiones y miren el pinquerío que hay alrededor. Esa agua tratada se vende, o sea, el canon de la sequía que te llega de esa agua, paga. Y se pelean y se arman unos líos bárbaros entre los propietarios, porque va menos, porque qué sé yo, que el otro se comió, bueno, y no es el único sistema ahí. ¿Preguntas entre ustedes para las cosas que ustedes hablaron, chicos y chicas? Gaby, yo quiero hacer una aclaración de la presentación de las chicas. No me acuerdo quién fue la primera que habló. Cintia. Que cuando explicaste eutrofización. Cintia, ¿estás? Sí, sí. Vos en un momento dijiste, no sé si lo terminaste de explicar o no sé. No, porque no me he querido del tema. ¿Cómo? Que no, porque no me quería ir tanto del tema. Si quiere le comento lo que entiendo por eutrofización. No, porque vos dijiste que en realidad, pues, digamos, pensaste bien como que la eutrofización, cuando se liberaba la materia orgánica había un aumento, y dijiste que había un aumento de bacterias, ¿no? ¿O yo entendí mal? Me parece, o sea, lo que quise decir fue que lo que produce la eutrofización es un aumento de las algas, producto de que hay una materia orgánica. Claro, pues como no dijiste algas, dijiste bacterias, no tenía que quedar ¿Cómo? Que no me quería ir del tema, pero sí sé lo que es la eutrofización y bueno, como sea, no me quería ir del tema, como que la quise hacer más cortita. No, bueno, para que quede claro para todos y para las dudas que te hubieras equivocado en eso. Y sí, porque los conceptos técnicos que usamos tienen que estar todos adecuados. O sea, palabra que usamos, palabra posta. Concepto posta. Sí, no, nada más que eso, Gaby. Estuvo bien la presentación para mí, para darle una devolución a ellas también. También hubiese estado bueno que hicieran alguna apoyatura para que el resto pudiera ver, nada más. Igual, profe, la verdad que no sabía que podíamos presentar PowerPoint, yo por lo menos no me había dado cuenta de eso. O sea, lo hemos dicho, no, yo tampoco. En los Meets lo hemos dicho varias veces, en las clases grabadas está. Y no sé si en las consignas, yo ya no los revisé más, pero eso también en algunos estudiantes veo como que se pierden con la consigna, como que empiezan a leer, parece, y después arrancan para donde quieren. No sé si lo hemos puesto esto de las presentaciones. Yo sé que en las clases... No, la consigna no estaba, pero sí lo hemos hablado. Pero no pasa nada, digamos, es una sugerencia para las próximas presentaciones. Lo que sí, profe, yo quería hacerles una consulta, porque a veces veo clases que suben y después como que se me desaparecen las clases. ¿Tienen idea por qué? No, no puede ser. Las clases están colgadas adentro de una carpeta que se llama clases de Meet. ¿Vieron donde ustedes cuando entran a la plataforma donde pican en programa y les aparece la unidad 1, la unidad 2, la 3, y ustedes cliquean en cada una de las unidades y les aparecen los PDF, las actividades. Bueno, una carpeta más abajo se llama clases de Meet. Y ahí están todas las clases. Sí, inclusive yo vi una clase que era de biología, porque estaba usted con el profesor. Yo lo subí mal. Sí. Porque a veces se me cruzan, pero bueno, las clases están ahí. Bueno, ya los voy a volver a buscar. Todas en esa carpeta. Sí, porque a veces están y a veces no sé por qué. No. Las que están. Sí, hay clases que no hemos subido porque o no hubo nuevas cosas o no había nada importante digamos, la clase no tenía nada para aportar nuevo y entonces no se han subido, pero las clases importantes están subidas. Profe,
Sí. Ahí recién entro ahí en la plataforma y a mí me figura como que no se pueden ver las clases, como que están anuladas, algo así. Recién entro A mí también me parece lo mismo. colaborar. Y también, o sea, como que no me aparece ninguna Claro, clase. como que están como borradas, una cosa Sí, así. sí, a mí me pasó eso, por eso le pregunté a ustedes. Bueno, ya vamos a revisar a ver la vigencia de la unidad y la vigencia de ese sector de carpeta, porque por ahí le hemos puesto un límite. Y también yo, Lara, esto de desburrarme vos, ¿puede ser que en las clases duren solamente un mes? En lo que es YouTube. Yo acá las estoy viendo. Yo las veo por las puedo abrir. Abro el link y las veo. No, eso es cuando vos les compartís el link, suponete si nosotros les compartiéramos el link de la dirección de Meet para poder verlas. Pero como yo las clases las descargo, las guardo en la compu y después las subo a YouTube, no tienen un tiempo. Profe, mire, voy a compartir la pantalla para que vea lo que yo estoy viendo, que es lo mismo que... A ver, como agregaron la unidad que dice parcial y recuperatorio, unidad de 1, 2 y 3, las 3 de abajo no deja ver. Acá... Porque dice, esta unidad... Yo entro a archivos... No puede ser accedida hasta no completar las anteriores. Clase de Meet no tengo ninguna. Puede ser como correlativo. En programa, no sé quién estaba compartiendo. Yo, a ver, déjamelo ver, Paula. Ahí comparto, no. Como no rendimos todavía el parcial, se bloquea el parcial de la unidad 4 y 5, seguimiento, consulta y video de encuentros MIT, se bloquea el programa. ¿En dónde programas? Acá. No, ya sé, está como correlativa. Ahora lo voy a desbloquear a eso. ¿Y a dónde tengo que verlo? Claro, tendría que quedar libre. Abajo de todo ves que las 3 últimas están bloqueadas. Sí. A ver, cuánto no. Ya sé lo que pasa, ya sé. Y si a mí no me pasa eso, yo las puedo ver. Ahí lo voy a cambiar y fíjense. A ver. Fíjense ahora. ¿En dónde nos fijamos? ¿En programa o en el...? Vayan a programa y vayan en clases de mí. Sí, ahí se ve, profe, ahí se ve, se puede ver la última carpeta que dice video de encuentros. Ahí está. Sí, profe, ahí yo también la puedo ver. Son 3 nada más, ¿no? Las que están sueltas. Sí. Sí, profe, ahí se pueden ver. Sí, profe. Perfecto. Ahí se pueden ver. Bueno. Gaby, ¿algo más? Ya que nos estamos pasando de la hora. Yo tengo, para la mayoría, felicitaciones por la clase que han dado. Gracias. Sí, todos han estado muy bien, algunos bien. O sea, han estado de bien a muy bien. Cada uno. Ahí ya les vamos a charlar con Lara de la nota y se las vamos a subir en la actividad. Y bueno, cuando ya les vamos a estar informando de las actividades de las próximas, y bueno, si pueden participar para escuchar a sus compañeros, estaría muy bueno también. ¿Y a ustedes qué les pareció? Excelente. Sí, a mí me gustó porque está bueno, es una forma diferente de hacer las cosas, es como más presencial, por así decirlo. Sí, se puede interactuar más. Sí, eso, como mucho debate, eso está bueno. Exacto. ¿Vieron la diferencia de cuando la gente participa y aporta, que yo vi, que en el barrio, que yo conozco,
cómo se enriquece. Sí, un sí, montón. totalmente. Bueno, de mi parte, muy satisfecho. Nos encontramos en la próxima clase y en cualquier momento largamos con el parcial para los que ya van más adelantados y lo quieran empezar a hacer. Excelente. Felicitaciones, Profe, chicos. un gusto. Hasta el- Un aplauso por ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, profes. Hasta luego a todos. Hasta luego.